La falta de lluvias y la situación de déficit hídrico no le es ajena a nadie. En ese contexto, desde hace varias semanas, se está poniendo el foco en las reservas de agua en la represa de Paso Severino, por el riesgo de desabastecimiento en la región metropolitana, y por supuesto también en el trabajo y las inversiones que OCE lleva adelante para paliar, por lo menos parcialmente, esta situación. Hoy vamos a dedicar el análisis económico a recorrer otra de las facetas que tiene esta situación de sequía, sobre la que se está hablando menos, se está hablando poco. Ustedes saben, la generación de energía eléctrica en Uruguay es muy dependiente del agua, de la generación de fuente hidráulica. Así que cabe preguntarse, ¿cómo se está abasteciendo la demanda de electricidad en este contexto de falta de lluvias? ¿Cuánto más se está generando en las centrales térmicas? ¿Cuánto se está importando de electricidad de la región? Bueno, ¿qué supone esta coyuntura en términos de costos, números para UTE? Estamos con Alicia Corcol, economista en Exante. Alicia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Alicia, empecemos, si te parece, por poner algo de contexto. A ver, ¿cómo se compone habitualmente la matriz de generación de energía eléctrica en Uruguay? ¿Podemos recordar eso? ¿Podemos ver en particular, cuánto dependemos de las represas? Sí, a ver, venimos de algunos años secos, así que obviamente la composición de la matriz de generación fue variando respecto a la que teníamos, por ejemplo, hasta 2018 o 2019. Por eso lo mejor es que pongamos sobre la mesa los números de 2019, por ejemplo, como para tener una referencia previa a la sequía. Ese año la generación de energía eléctrica en Uruguay, que fue de unos 14.000 gigawatt-hora, de ellos un 56% provino de las represas y otro 43% provino de fuentes renovables, un 34% fuente eólica, un 3% de origen solar y un 6% que se generó en base a la biomasa. Así que solo el otro 2% restante se generó en centrales térmicas. Como decía, esos porcentajes han cambiado un poco. Puntualmente en 2022, el año pasado, las centrales térmicas aportaron un 10% de la generación total y en 2021 habían llegado a ser el 17%, pero en años anteriores venían representando siempre un porcentaje muy, muy menor, entre un 2 y un 3%. En tanto, el año pasado, lo que es la producción de las represas significó un 43% de la producción total de electricidad, cuando hasta antes del 2020 su peso venía estando bastante por arriba del 50%. ¿Y podemos actualizar ese porcentaje, esos porcentajes para lo que viene siendo esta primera mitad del año de este 2023? Sí, son cifras que de hecho UTE las publica diariamente, así que se puede mirar cómo fue la producción por fuente incluso hasta este domingo, el 9 de julio. Tenemos que desde que empezó el año se generaron unos 5.000 gigawatt-hora, de los cuales solo 23% fueron de fuente hidráulica. Luego el 58% provino de otras fuentes renovables, 45% eólica, 4% solar y 9% en base a biomasa, y un 18% del total se produjo en centrales térmicas de combustible fósil. Además, en este 2023 no solo bajó la generación hidroeléctrica y subió la generación en centrales térmicas, que era totalmente esperable dado el contexto, sino que también estamos importando volúmenes relevantes de energía eléctrica desde Brasil. Puntualmente en lo que va del año venimos comprando casi unos 1.400 gigawatt-hora a ese vecino. Es un volumen realmente importante. No teníamos un registro así de alto de importaciones de electricidad desde el 2009, cuando habíamos comprado unos 1.500 gigawatt-hora, un número muy parecido al de lo que va este año. Sí, sorprende ese volumen de importación, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que hasta hace un tiempo venía siendo noticia lo contrario, justamente, que las exportaciones de energía eléctrica de Uruguay estaban en niveles récord, ¿verdad? Correcto, 2021 fue un año récord de exportaciones de energía eléctrica y en 2022 también se mantuvieron en niveles altos. En concreto se vendió un total de unos 2.800 y unos 1.400 gigawatt-hora en cada uno de esos años.
por unos 600 millones de dólares y 200 millones de dólares respectivamente. Eso supuso que la venta de energía eléctrica, de hecho, se convirtiera en uno de nuestros principales rubros de exportación esos 2 años, y con eso además UTE se posicionó como una de las principales empresas exportadoras del país. Que estuviéramos exportando flujos de energía eléctrica así de relevantes tiene que ver obviamente con el hecho de que Uruguay tiene una holgura en términos de capacidad instalada de generación, dadas todas las transformaciones que atravesó nuestra matriz energética en la última década, con inversiones fuertes en fuentes renovables y sobre todo en la energía eólica. También tiene que ver, por supuesto, con que nuestros vecinos tenían en esos momentos sus necesidades propias de importación para poder cubrir su demanda interna. Dicho eso, que tengamos esa holgura no quiere decir que Uruguay no pueda recurrir a importaciones para abastecer su propio consumo. Incluso con niveles récord de ventas a la región en 2021 y en 2022, también nosotros tuvimos momentos en esos años en los que recurrimos a compra de energía a los vecinos. Por ejemplo, en 2021 habíamos hecho compras en el verano, en 2022 hicimos importaciones sobre lo que fue la mitad de año, y bueno, ahora con la prolongación de la sequía, ya desde febrero de este año que venimos trayendo energía desde Brasil. Lo que está pasando entonces en 2023 es que evidentemente con la falta de lluvias estamos recurriendo con mayor frecuencia a las centrales térmicas, pero también estamos aprovechando la capacidad de interconexión que tenemos con Brasil para importar flujos desde allí. Y a eso ayuda que Brasil está además con una situación de exceso de lluvia. Uh-huh. Bien, está entendido, Alicia. Ahora, justamente Silvia Emaldi, la presidenta de UTE, mencionó a la prensa hace algunos días que UTE lleva gastados unos 260 millones de dólares por esta situación, ¿no? Parte por mayor compra de combustible para el uso de las centrales térmicas y otra parte por la importación, esta que mencionabas desde Brasil. Ahora, ¿cómo queda planteado el panorama desde el punto de vista financiero de UTE con estos mayores costos? Bueno, por supuesto que la comparación año seco versus año de condiciones climáticas normales indudablemente lleva sí a mayores costos por parte del ente, y esto no es menor porque desde la óptica de las cuentas públicas veníamos de 2 años con ingresos particularmente altos en UTE por concepto de exportaciones de electricidad, que ahora no solo no están, sino que además tenemos costos en el sentido contrario. Los últimos años, que ya de por sí eran secos, fueron años sí de mayor costo para abastecer la demanda, lo cual se puede estimar a través del costo de generación de las centrales de UTE y el gasto en compra de energía que le hace UTE a otros generadores según sale de sus balances, y eso naturalmente impactó negativamente sobre los números de UTE. Sin embargo, y sobre todo en 2021, al mismo tiempo eso se compensaba, se neteaba con ingresos importantes por las exportaciones que teníamos en esos momentos. Este año eso se dio vuelta, y por eso es de esperar que cuando conozcamos las cifras del desempeño financiero de UTE en 2023 podamos ver un deterioro. Ahora, algo que no hay que omitir en la discusión es que puede suceder, como decíamos, que haya momentos donde aunque se use toda la producción de fuente eólica, solar y en base a biomasa de generadores uruguayos, eso no alcance para cubrir el 100% de la demanda nacional. Y ahí es que se recurre a las centrales térmicas. El punto es que esa generación térmica tiene costos más altos y puede pasar que importar energía desde la región nos resulte más barato que prender, por ejemplo, las centrales térmicas menos eficientes. Desde esa perspectiva, no debería entonces verse como negativo el hecho de que estemos comprando energía a Brasil si es que se consigue, por ejemplo, a precios más convenientes que prender las centrales térmicas que operan con costos variables más altos. ¿Y hay referencias concretas como para bajar esto a tierra? A ver, ¿cuánto más barato nos resulta importar energía desde Brasil respecto a la generación en centrales térmicas? Bueno, actualmente el costo variable de generación térmica está entre unos $140 y unos $280 por megawatt hora, según qué central tomemos. Hay mucha variabilidad. Entiendo que no se han divulgado en estos días referencias del precio de compra a Brasil concretamente, pero en verano, cuando comenzaron las importaciones, había trascendido un precio promedio de entre $60 y $100 por megawatt, o sea, bastante más bajos. En ese mismo sentido, las estadísticas de comercio exterior
muestran precios implícitos de importación de unos $75 por megawatt hora, lo que fue el primer trimestre del año, y apenas por arriba de los $100 por megawatt hora en abril y mayo, que es el último dato con información. Por eso decía, ya que tenemos la interconexión con Brasil, si se da el caso de que se consiguen flujos de importación a precios más convenientes que prender centrales térmicas que son más caras, hace sí todo el sentido que los estemos aprovechando. Alicia, gracias por este análisis a propósito de cómo se está abasteciendo la demanda de energía eléctrica en Uruguay ante esta situación de sequía que estamos viviendo. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días. Un abrazo. Dale, muchas gracias. Chau, chau.